Entrevistas CPN AA. Juliana López, cofundadora de Ruta 4 Taller. Bueno, mi nombre es Juliana López, soy arquitecta de profesión, egresada de la Universidad Católica de Pereira y hago parte del estudio que se llama Ruta 4 Taller, que estamos ubicados aquí en la ciudad de Pereira. Bueno, iniciamos en el 2014 siendo una oficina muy joven, recién nos egresamos de la universidad, decidimos emprender, pues como tomar el camino del emprendimiento montando nuestro propio estudio y bueno, hasta ahora que llevamos trabajando todo este tiempo con más equipo base, unos van, otros vuelven, pero bueno, seguimos siendo, digamos que la misma esencia que tiene siempre que tenido como el taller, como que hemos empezado con el tema de Ruta 4. Y ese inicio, esa idea de crear ese proyecto de Ruta 4 desde su origen estuvo concebido como con ese trabajo encaminado hacia la comunidad, como los proyectos que pues hoy en día tienen el reconocimiento que tienen pues de parte de ustedes. Nosotros empezamos realmente cuando estábamos aún en la universidad, en nuestro último año de la universidad, y nos juntamos muchos más amigos, éramos 8, y montamos entre todos, siendo estudiantes aún, un tema llamado Colectivo TUN. Y era como que teníamos un montón de inquietudes acerca de la arquitectura, pero desde el uso local, desde lo material, desde cómo podíamos hacer partícipes a las personas dentro de los procesos de la arquitectura, o lo que llamamos normalmente arquitectura, ¿cierto? Esa era como nuestra duda o como nuestras ganas de saber ese tema de participación y cómo podíamos enlazarnos. Y luego, ya terminando ese año en la universidad, tomamos pues 4 de estos 8, tomamos la decisión de seguir juntos y seguir como en el tema del emprendimiento, ¿sí? Eh, Siempre ha nacido como con la inquietud de cómo puede dar la arquitectura una respuesta dependiendo del contexto, dependiendo del material, dependiendo de las personas, más allá de que solamente sea o entra en comunidades que tengan alguna afectación o que estén, digamos, en ciertas condiciones de vulnerabilidad, podríamos decirlo, porque nosotros siempre hemos entendido que la comunidad no es solamente eh, este tipo de poblaciones o barrios o colonias o bueno, o asentamientos, sino que comunidad somos todos, como una unidad. Donde hay más de 2 personas hay comunidad. Y lo interesante, digamos que lo que siempre hemos intentado, o sea, lo que siempre hacemos en nuestros procesos es involucrar a las personas que van a estar usando los espacios o que están activando los espacios en esos procesos de arquitectura y en los procesos de la construcción de los espacios. Es como nuestra filosofía y como las metodologías que usamos, no solamente para estos proyectos que hacemos en comunidades, sino también para los demás proyectos de arquitectura. En primer lugar, ¿cómo definen esas comunidades en las que van a operar? Y dos, ¿como cuál creen que es el mayor aporte que pueden hacer cuando entran a trabajar aquí? Por lo general, a todas las comunidades llegamos por invitación de otra persona, por un amigo que tiene un trabajo, que conoce a alguien que trabaja en algún lugar, o porque nos conecta a alguien u otra entidad, ¿cierto? Y nos hace como partícipes de algo del proceso o algo que se esté haciendo allí. Y ya nosotros, pues, visitamos, conocemos y entramos a enlazar como si hay posibilidades de que esto que hacemos con la arquitectura se pueda llevar a cabo en esta comunidad. Nos interesan comunidades que estén socialmente organizadas, nos interesan comunidades que ya tengan una intención de hacer algo o una idea o un proceso adelantado, porque eso asegura que los proyectos que se hagan o los procesos que se hagan, cuando nosotros hacemos parte de ese equipo que ya es esa comunidad, eh, puedan seguir y tener como trascendencia en el futuro, ¿cierto? Es como lo que más nos interesa y es como a lo que le apuntamos, que sean comunidades que ya tengan procesos adelantados para que la arquitectura o nuestra intervención no sea desde cero, sino que sea como un proyecto entre todos para que potencialicen esos procesos comunitarios o esos procesos sociales ya adelantados y organizados.
Esa es como nuestra forma. Nuestra forma también hemos llegado porque nos han buscado con referencia de otros trabajos para hacer ciertas pues ciertos proyectos en ciertas comunidades. Entonces, pero también ya hay un trabajo adelantado antes, previo, por quien nos está llegando como con, digamos, por decirlo, con el encargo, ¿sí? Eh, es como lo que más nos interesa, porque entendemos que todos esos procesos son como un ecosistema. Entendemos que eso es un ecosistema, que son muchos agentes que se van sumando, no solamente agentes de personas de la comunidad, nosotros como técnicos, sino también todo el contexto, los materiales, la cultura, la identidad, la simbología, todo está ahí metido que hace que un proyecto tenga ciertas características o ciertos tiempos, que todo se va definiendo mediante quienes configuran este gran ecosistema. Entonces, por eso todos los proyectos son diferentes, todos los proyectos tienen manejos diferentes, todos los proyectos tienen intenciones diferentes. Desde ese trabajo de campo que ustedes han tenido en comunidades justamente muy diversas, porque dependen de lo que me acabas de comentar justamente, ¿cuáles han sido como las principales dificultades que ustedes han podido identificar que impidan de alguna manera un poco promover o expandir ese tipo de proyectos que ustedes realizan? A la hora de hacer los proyectos, digamos que, o sea, siempre hay varias dificultades y es entendernos como equipo, entender, pero eso es un tema ya de conversación que ya hemos ido, digamos que, ajustando con el tiempo, con las personas que se vinculan. El tema de que todos conversemos como un equipo, digamos que a veces es una dificultad, pero a veces también es el mayor potencial cuando nos entendemos como un equipo. Las financiaciones para estos proyectos son muy complicadas porque no siempre se tienen los recursos para hacer ciertos proyectos. Entonces, eso hace que los tiempos se dilaten, que muchas veces las esperanzas que uno tiene o que todos ponemos en esos proyectos se dilaten, se extiendan, entonces no se puede ver como el resultado mucho más rápido. ¿Qué otra, digamos que qué otras dificultades Por hemos ejemplo, encontrado? con las comunidades, incluso, o sea, digamos que exista, por ejemplo, que las comunidades tienen algo en su cabeza, ustedes llegan con otro, ha pasado en algún momento como que no coordinen un poco esas, digamos, esas intenciones a la hora de ejecutar el proyecto. Sí, creo que siempre pasa, pero es mucho de volvemos al equipo, volvemos a entendernos, a sentarnos, a conversar. Miren, esta es nuestra propuesta, esto es lo que nosotros creemos, ustedes qué opinan, qué piensan, qué deciden, ¿cierto? Porque a la final es su proyecto, o sea, son quienes van a habitar ellos los espacios y ellos son los que tienen que tomar las decisiones finales, pero de eso se trata, de conversar y a veces hay discusiones, y hay tiras y hay aquí y esto va aquí, nosotros para allá, pero siempre termina siendo como una conversación en conjunto a la que todos llegamos a los mismos fines. O sea, cuando ya estamos todos de acuerdo, cuando estamos todos tranquilos, vamos por esa ruta, ¿sí? Es como una de las formas. Como te está diciendo, digamos que eso es complicado, pero es como nuestra esencia de seres humanos. Siempre queremos poner nuestra posición, entonces hay que jugar con eso también. Más que jugar es como ser consciente de eso y ponerlo en las metodologías o en las formas de compartir esas propuestas de arquitectos. Los arquitectos muchas veces no hablamos en nuestros propios idiomas solamente para los técnicos y bueno, ¿cómo traduces eso a un lenguaje de que otra persona que no tiene tu misma profesión lo entienda y sea compatible? Entonces es como un tema de comunicación que se vuelve muy bonito porque luego se vuelven diálogos en los que no solamente sale el tema del espacio o el proyecto, sino que empiezan a haber unos círculos de confianzas y empiezan a haber como unos afectos que van construyendo y solidificando el proyecto más allá del espacio físico, como muy interesante. Como te decía, dificultades en el tema de los recursos. No es fácil tener recursos para construcciones de espacios colectivos o espacios que no tienen, o espacios que no tienen, por ejemplo, cosas muy puntuales. Hay veces las comunidades solamente necesitan un espacio y ya, pero no tiene un fin específico porque va a ser todo y nada a la vez. O sea, va a ser todo, va a ser el espacio de reunión, va a ser el espacio de colectividad, va a ser el espacio de encuentro, va a ser el de baile, el de teatro, el de la costura, ¿cierto? Entonces, definir ese tipo de espacios a veces es muy complicado para la financiación.
Y como te decía, a veces los recursos no son muy limitados, entonces no se extiende en el tiempo. Eh, bueno, también, aunque hemos logrado, no es tan fácil, pero hemos logrado alianzas con algunas entidades privadas que han financiado ciertos proyectos, pero es muy complicado. Y estos proyectos son de largo tiempo, no son proyectos que se hacen a rápido, que tienen que ser llano, porque hay que hacer esa conversación, estos acuerdos, estos diálogos. Y quizás también un tema con las entidades públicas. Con las entidades públicas ha sido para nosotros complicado conversar Porque para por todos los temas de la burocracia, de los papeles, y tiene que ser todo para allá, pero no, hay procesos que necesitan más tiempo, entender que eso es, que las metodologías pueden ser unas, pero los resultados pueden cambiar. Tú puedes tener lo que me preguntabas, ¿cómo hacen si ustedes tienen una idea, la comunidad tiene otra, cómo hacen para enlazar eso? Entonces ha sido muy complicado, digamos, para con la institución pública por eso, por el tema de la burocracia y los papeles y el tiempo y el recurso y bueno, otro montón de cosas que ya pues podremos hablar. digamos un poco desde la perspectiva que ustedes tienen de la experiencia, ¿cómo crees que deben plantearse esos proyectos arquitectónicos hoy en el país para que exista un reconocimiento de las comunidades con las que ustedes trabajan? Nosotros creemos que es muy importante eh, o sea, para los nuevos retos, afrontarlos, digamos, desde la arquitectura, primero de una forma pública y no de una forma masiva, o sea, no es vamos a hacer 5.000 viviendas, no, o sea, es más fácil quizás tener pequeños encargos con pequeños estudios o estudios más pequeños que se focalicen y que se centren en el estudio más que puedan tener el tiempo para hacer el estudio minucioso de esta comunidad, cuáles son sus características, sus condiciones, el clima, las condiciones simbólicas, lo cultural, el contexto en el que se vive y más y dejar de replicar cosas por replicarlas, que muchas veces es lo que hacemos, digamos, en estos pensamientos quizás centralizados, diseñar desde escritorios, sin conocer los contextos, sin conocer las comunidades, sin conocer los territorios, más allá de la comunidad como tal, es en territorio, no es lo mismo Pereira que Bogotá, no es lo mismo Pereira que incluso Manizales, que está nada más allí a 40 minutos. Entonces son esas condiciones que hacen que luego los proyectos de la arquitectura correspondan y tengan sentido y sean lógicos y sean coherentes en dónde están. Es como lo que pensamos. Ahora, para nosotros sería ideal que todas, digamos, las nuevas propuestas salieran mediante concursos públicos a los que varias personas pudieran participar y pudieran poner en contexto, pero no de una forma masiva de hagamos y multipliquemos cajitas de fósforos, sino que centrémonos en estos encargos de estas condiciones específicas que tiene cada contexto. Y un poco para finalizar, ¿en qué está trabajando ahorita Ruta 4? ¿Cuáles son los proyectos en los que está intentando emprender o que está emprendiendo en esta Ruta 4? Bueno, con todo este tema del COVID, hemos pausado mucho las revoluciones. Ahora estamos muy centrados en el tema de la organización como interna, pero también estamos usando como todo este tiempo de reflexión, de crítica, de propuestas, más al tema de investigación, más al tema de, de hacer obvio lo obvio, que ya era obvio, pero pues lo estábamos pasando por este ritmo de vida y poner entonces como en sentido, digamos, lo que hacemos como estudio, pero también en los contextos y en las realidades. Estamos enfocados en la investigación, estamos enfocados en hacer workshops, que este fin de semana pasado terminamos uno, eh, deslocalizado, digital, pensando en otras cosas que también tiene que ver la arquitectura, y bueno, buscando convocatorias también un poco para poder empezar a seguir produciendo, digamos, entendiendo las condiciones actuales en las que estamos, pero seguir produciendo esta arquitectura y estas reflexiones y estas críticas que tanto nos interesan, entendiendo, como te digo, el contexto, entendiendo las realidades actuales y bueno, poniéndolas como
en situación y sobre la mesa también para que sea un círculo para pues unos temas a los que ahora vamos a tener que enfrentarnos sí o sí, todos, no solamente los arquitectos, sino todos vamos a tener que enfrentarnos a unas nuevas realidades que seguramente si somos críticos, si somos conscientes y coherentes con lo que pensamos y con lo que vemos en el medio, podremos salir adelante. Así que bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora y es en lo que está enfocado Ruta en este momento.